Sabes, cuando vengo a Trigueros vengo a mi pueblo, así que me cuesta mucho. Autoridades, ganaderos, sobre todo amigos. Vengo a mi pueblo, es la primera vez, me acabo de dar cuenta que estoy acartelado en estas conferencias. He venido otra vez por la muy taurina y honrosa vía de la sustitución. Y hoy entro aquí con letras de oro. Yo como los novilleritos de poca importancia, como soy yo, miro los carteles de la feria. Y cuando veía que no estaba, oye, Triguero. Y este año estoy, y además estoy con un cartel que me encanta. Estoy con Tomás Prieto de la Cal, con el que tengo un problema a la hora de hacerle una entrevista o de presentarlo, y es que lo admiro. Y cuando alguien admira a alguien, hace una semana presentaba a Fernando Cuadri en Valverde, pues ese preguntador, ese, entre comillas, mosca cojonera, que yo creo que tiene que ser aquel que entrevista, pues pierde un poco los papeles. Y eso me pasa a mí con Tomás Prieto de la Cal, una persona a la que admiro, porque él no es marxista de Groucho Marx. Sabes que Groucho Marx decía que estos son mis inalterables principios, pero si no les gustan no se preocupen, tengo otros. Tomás no hace esto. Tomás tiene unos principios sólidos y unos principios firmes, y si no nos gustan, esos son los que tienen, y van a seguir con ellos. Eso no quiere decir ni que sea una persona cerrada, ni que sea una persona que no vea las cosas, ni que sea una persona inflexible. Eso quiere decir que tiene una forma de ver las cosas y que está dispuesto a entregar todo su afán, todo su esfuerzo y toda su ilusión porque eso salga adelante. Estoy con Juan Esteban, que las fechas son caprichosas y nos dan la oportunidad de celebrar el centenario de la presentación del hierro que actualmente lucen el ganado de Tomás Prieto de la Cal en su anca. Pero yo es que creo que a Tomás Prieto de la Cal hay que hacer un homenaje por ser Tomás Prieto de la Cal. Hay que traer lo que nos hable por ser tal y como es. Y aprovechando esas circunstancias que nos da la vida, pues como todos los que tenemos padres en casa y el Día del Padre, no, el Día del Padre yo creo que es todos los días. Sobre todo cuando tenemos una edad y sabemos lo que hay. O hace una semana que celebrábamos el Día de los Enamorados. Yo creo que el Día de los Enamorados tiene que ser todo. Es verdad que ese día parece que hay que hacer un pequeño esfuerzo. Yo creo que a Tomás Prieto de la Cal, aquí tan cerca de Trigueros, por tantas cosas, te honras, Juan Esteban, tus palabras, cuando como hombre agradecido, después de unos años sin festival, lo sigue recordando. Yo no me dejo de acordar cuando Huelva a buscar a un torero y encontró un torero y era de Trigueros. Y vinimos a la Peña, y la Peña nos abrió sus puertas y nos abrió la posibilidad. Y fuimos a casa de Tomás y nos abrió sus puertas. Nos abrió sus puertas, después le fallamos, nunca se lo he dicho públicamente y nunca me he sentido bien por cómo hicimos aquello, con la mejor voluntad. Éramos todos amateurs y fue de las cosas más limpias y más bonitas que se ha hecho en el Toro de Huelva. Pero fuimos a su casa, nos abrió sus puertas y le fallamos. Ni un reproche, ni una mala cara. Pero nos lo dijo, me habéis fallado. Creo que es como hacen los hombres las cosas, por derecho y de una sola vez. No hemos vuelto a hablar del tema, Tomás, y yo públicamente te quiero agradecer y creo que te honra en tu trayectoria y en tu personalidad. Quiero empezar, después de este breve, que yo tenía que hacerlo en mi pueblo y en estas circunstancias. Buenas noches y bienvenido, creo que también a esta tu casa. La gente de Trigueros nacemos donde queremos, y Tomás no ha nacido en Trigueros, pero se siente muy de Trigueros, como ha comentado con Esteban. Yo tampoco soy de Trigueros y me siento muy de Trigueros. Buenas noches, Tomás. Sí, buenas noches. Efectivamente, estamos en casa, ¿no? Por el Dolmen de Soto a la Ruiza hay muy poquitos kilómetros, ¿no? Y de hecho, cuando teníamos la lobita, la mitad del campo y donde pastaban los toros era en el término de Trigueros. Ahora están en Niebla Lindero, pero bueno, lo de menos lo de términos, verdaderamente vengo a casa y siempre me lo ha demostrado esta casa, ¿no? Y este pueblo. Se siente uno muy a gusto aquí, esa es la realidad. Tomás, nos metemos en faena. Creo que somos personas y estamos de verdad en un auditorio que da gusto con la atención que ustedes lo hacen. Enhorabuena a la Peña, llenar el teatro. Sé que hay más actos. Tengo un amigo que es portugués y venía hoy, que hay un tema de fados también en Trigueros. Oye, nos vamos a hacer la competencia. Digo, no, Trigueros tiene vida y cultura y sociedad civil para llenar lo que haga falta. Y es verdad, es uno de esos pueblos que siempre habéis tenido esa gran motivación para todo aquello en lo que os ponéis. Entonces, Tomás, venimos a celebrar 100 años de un hierro que se presenta y es el hierro con el cual hoy en día se hierran las reses de Tomás Prieto de la Cal, la antigua casta vasqueña. Un hierro
que no es el primitivo de los veraguas, hierro que creo que todo el mundo sabe que lo tiene Juan Pedro Domecq. Es un hierro que accidentalmente, en la década de los 40, pues tu padre compró para poder herrar aquel ganado que sí que es de la casta vasqueña. Pero a la vez es un hierro que tú siempre has defendido, que no se hizo al azar, que se hizo con una motivación. Era aquel duque de Veragua y aquel duque de Osuna, aquella VO a la inversa. Entonces, bueno, pues hubo una motivación. No se hizo como en tu casa, se ha hecho muy pocas cosas al azar. Y creo que este hierro, del cual aprovechamos el centenario para hablar de toros, que es a lo que venimos a hacer aquí, a hablar de toros y de una ganadería, de una casa muy especial, la Ruiza y Tomás Pito de la Cal, creo que ese es el origen de ese hierro tan especial que, vuelvo a decir, no se dejó al azar a la hora de adquirirlo. Sí, bueno, antes de hablar exactamente del hierro, que es súper interesante, les voy a confesar una cosa. Realmente lo de que yo cumplamos los 100 años de antigüedad es una cosa que yo debería haber caído en ella. Pero curiosamente es una persona que está aquí presente a mi izquierda quien me lo dijo la primera vez. Yo no había caído, esa es la realidad. Y cuando hablamos antes de terminar el año 2018 y me habló de hoy, pues Juan Esteban me dijo que cumplíamos 100 años y yo no había caído, ¿no? Es como quien tiene su cumpleaños y se lo tienen que decir, que mañana cumple usted años. Eso por un lado. En cuanto a lo del hierro, sí, verdaderamente en esa época la unión de criadores, tú no podías, un ganadero que compraba un ganado, no podía ponerle el hierro que una persona quisiera, sino tenía que comprar un hierro ya existente en la unión. Mi padre, como muchos conocen, al finalizar la guerra española, en el año 41 se hace con una finca, no La Ruiza, sino una finca en Medinación y a los Alburejos, compra un ganado oriundo de Veragua, eran las partes que los hermanos Domecq, los hijos de Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio, no pensaban que era el toro que ellos tenían en la cabeza y hubiera ido al matadero, realmente hubiera terminado ahí la casta vasqueña. Mi padre adquiere con otro socio, con José Enrique Calderón, ese ganado y se lo lleva a los Alburejos, pero necesita un hierro. Entonces, en lo que ha dicho mi presentador, Javier, tiene razón. Yo no creo, verdaderamente mi padre murió cuando yo cumplí 9 años y hablé de muchas cosas con él, pero esto no lo sé a ciencia cierta. No creo que fuera una compra al azar. Mi padre seguramente era muy concienzudo, como el padre de don Fernando Cuadri que está aquí. Los ganaderos de la época eran gente muy concienzuda y no creo que lo hiciera al azar. Yo creo que él, al no poder adquirir las reses de Veragua con el hierro de Veragua, y al existir un hierro que pues después de esta guerra no tenía ganado, pues le cuadró todo. Y ese hierro de don Florentino Sotomayor, que después, si te parece, Javier, podemos hablar de él, era la V y la O invertidas. Cuando Fernando VII vende las reses de Vázquez a los duques de Veragua y Osuna, el primer hierro era una V y una O, justamente al revés que el hierro que nosotros tenemos. Entonces mi padre encontró un hierro con cierta parecido a lo que era la historia de Veragua y Osuna, sin ganado, y que pudo comprar a una persona que conocía, que era Marcial Alanda. Era un hierro que el titular era la mujer de Marcial Alanda. El padre de Marcial Alanda además fue vaquero, uno de los vaqueros del duque de Veragua, y entonces compra ese hierro. Yo creo que esa es la razón. Creo, no lo puedo asegurar, pero creo, no creo que fuera una compra al azar, efectivamente, Javier. Seguimos incidiendo en el hierro y hablamos de Florentino Zamorano, que era Sotomayor. Sotomayor, que es la persona que tiene aquel hierro, que lo vende a Marcial Alanda y que tiene un encanto especial. Es decir, no tenía vasqueño, no tenía algo como Miura en el Campo Bravo. Ahora se dice que lo de Miura, que lo de Cuadri, que lo de Tomás es como el cariño verdadero, que ni se compra ni se vende. Y es verdad que en los últimos 50 años pues no se ha vendido ninguna vaca de Cuadri, ninguna vaca de Miura, ninguna vaca ni ningún semental de Tomás Pito de la Cal.
Vitorino está ahí y hay unas pajuelas famosas que vendió a Chafik, que no se sabe, pero bueno, esas ganaderías son así. Entonces sí que se vendía, y Florentino sí que tenía esas vacas de Miura, y además con una mezcla un poco extraña, ¿no, Tomás? Sí, era un ganadero cordobés. Como les he dicho, esa historia que les voy a contar ahora, la de Sotomayor, realmente es una historia que nuestro ganado no tiene ninguna influencia, porque ese ganado cayó en la guerra, se la comieron las tropas y los frentes, ¿no? Pero sí es una historia que es merecedora de contarse, puesto que es la historia de ese hierro, ¿no? Originariamente era un señor cordobés y tenía 10 vacas de Parladé, 10 vacas de don Fernando Parladé, y 150 vacas de Miura y 3 sementales. Yo creo que Miura no ha sido un criador de vender mucho ganado. No sé cómo se las agenciaría el tal Florentino Sotomayor para comprarle las 150 vacas, pero debía ser muy amigo porque posteriormente volvió a echar otros sementales de Miura. Entonces fue una ganadería al principio muy poco apetecible, porque era también Albacerrada y Miura, y después él la fue haciendo más apetecible. Era una ganadería importante en la primera parte del siglo XX, con no muchos percances. Tuvo una muerte de un tal Montes en Vistalegre en el año 26, y realmente, también anecdóticamente, este señor, cuando ya vende la ganadería, se la vende a unos tratantes, los tíos de los actuales Lozano, don Manuel Martín Alonso, que después tienen que ver también en la venta, eran tratantes que ahora se dedicaban a vender ganado, en la venta de la ganadería de Veragua. Pero concretamente aquí lo que hacen es que la compran y se la venden a Marcial Lalanda, y Marcial Lalanda se la pone a nombre de su mujer. En la guerra, como he dicho, desaparece lo que es el ganado, pero el hierro lo siguen manteniendo. Y ahí mi padre, el año 43, 44, compra el hierro. Anteriormente había comprado el ganado oriundo de Veragua. Sí. Pues tenemos ya el hierro. Vamos a hablar del ganado. Y vamos a hablar del ganado que bueno, pues no cumple exactamente este año, pero es histórico. Una ganadería muy especial, de origen vasqueño. Una ganadería que cuando llega a vuestras manos, no es que fuera ya una ganadería que era más o menos complicada, sino que aquel que haya mandado en la década de los 20, de los 15, 20, hasta el año 20, el Gallo, uno de los toreros más grandes que ha existido, era enemigo declarado. Y llegó a ver el pleito de los Veraguas. Y fue una ganadería que cuando ya vosotros os llegó a vuestras manos, estamos hablando de una ganadería que no era del gusto de los toreros. Esa ganadería llega a vuestras manos y vosotros sois capaces, tú comentas en algún momento, que quizás por la personalidad de tu padre y por su forma de ser, de que la maten toreros de los considerados figuras o figurones en aquel momento, fundamentalmente los Dominguín y los Ordóñez, y que lo matasen en todas las plazas más importantes, y tenéis en casa pues cabezas de todos estos toros, sin una oreja, sin dos orejas, todos ellos toros de triunfo. ¿Cómo fueron aquellos primeros años de este ganado que venía? Venía Vázquez, un mal rey. Tenemos por aquí personas que conocen muy bien la historia y que me podrán corregir, pero que sin ninguna duda Fernando VII, creo que unánime, no fue de los mejores reyes de España. Fue aquel que tampoco tenía principios como Groucho Marx, y que decía aquello de una vez que acabó el trienio absolutista que él quería, era absolutista de nacimiento casi, y lo obligaron a transigir con la Constitución, dijo: marchemos todos, pues yo el primero, por la senda constitucional. 3 años después le dio el padre, le dio... Pues aquel mal rey fue un buen ganadero y apostó por aquella casta vasqueña en la tercera década del siglo XIX. Pasó después por los Veraguas, la familia descendiente de Colón, los Colón, la familia de los Colón, vinculada siempre pues a trigueros, creo que algún Hernández Pizón, algún Colón, que son de aquellos que vienen, están siempre vinculados, del duque de Veragua. Y bueno, y como te has comentado, pues acaba llegando y llega a vuestras manos en el año 40, y ya, en los años 40, en esa década, y ya no era una ganadería
apetecida por la figura del toreo, ¿no, Tomás? Bueno, la ganadería de Veragua, hablando de esa historia, quizás, y no creo que diga ninguna tontería, ha sido la más importante que ha existido en la historia, ¿no? Dense cuenta ustedes que en poder del 14 duque de Veragua, en 30 años lidió más de 900 toros en la Plaza de Madrid, ¿no? O sea que estamos hablando de 5 corridas anuales siempre en Madrid. De hecho, fue el primer toro que se vendió a 1000 pesetas, ¿no? Por eso se hablaba de un Veragua. Figúrense ustedes, ahora que tenemos tan poca predilección en muchos ámbitos políticos, pues en aquella época el billete de la época de 1000 pesetas se le llamaba un Veragua. Figúrense la fama que tendría la ganadería, ¿no? Fue en la ganadería no solo predilecta, sino que cualquier matador del siglo XIX que se preciara había tomado la alternativa. Cualquier plaza de toros, cualquiera, que se hubiera inaugurado, se inauguraba con los Veragua, ¿no? O sea que fue una ganadería importantísima. Después ya llegaron las épocas donde el tercio de varas, que es nuestro principal baluarte, y lo era en aquella época también, empieza a no tener mucha importancia y empieza a ser más importante el matador. De hecho, ya los picadores empiezan a no anunciarse por delante, sino por detrás. En ese momento ya los Veragua empiezan a tener menos fuerza, ¿no?, en los carteles. Y de hecho, cuando se venden por parte del último duque de Veragua, pues es una época complicada ya para esta ganadería, y la familia Domecq y Núñez Villavicencio, pues verdaderamente era una familia que se dedicaba a hacer vinos, y cuentan, yo no sé si será verdad, que también lo hicieron un poco por la publicidad, porque en aquel momento esta ganadería tenía mucha importancia también en los caballos, ¿no? Ese último duque de Veragua fue un importante criador de caballos, y este señor la compró, yo creo que dicen que también por cuestiones de publicidad, ¿no? Quien tuvo retuvo, y era una ganadería muy popular, ¿no? Entonces, mi padre, influenciado por amigos suyos ganaderos, quiere hacerse ganadero, y le dicen, pues una de las ganaderías más importantes que ha existido puede ir al matadero. Y el romanticón, que sí lo era, aficionado, que también lo era, y gustándole mucho el animal por encima de los toreros, pues lo adquiere. Tiene una parte importante el que fuera muy amigo del padre de los dominguines. Entonces, y también hay una parte muy importante, que era que el mundo del toro era muy diferente al actual, ¿no?, al del siglo XXI. En aquel momento los principales toreros, la manera de lucirse era con un toro encastado, fiero, poderoso, fuerte, porque ellos eran capaces de poderle desanimar. Era un mundo más romántico, donde el torero se las medía con las ganaderías más fuertes y poderosas y demostraba a los demás que él podía, y los demás pues tenían que aprender mucho para llegar a ese punto. Entonces, claro, coinciden esas cosas, y mi padre logra que los hermanos dominguines maten estos toros, pues en donde ellos toreaban. Claro, las figuras de la época no toreaban en plaza de talanquera, toreaban en las plazas de primera y segunda categoría, aparte de todo porque era donde estaba el dinero, ¿no? Cosa lógica que hoy en día no se entiende que no hagan, ¿no? Pero en aquel momento esos toreros lo que querían era una ganadería fuerte, encastada y poderosa, y que fuera clara. Nuestros toros siempre han sido muy claros. Anecdóticamente, hoy en día lo que está tan de moda de Domecq, que es lo originario de Tamarón, mi padre tenía un hierro cuando se hizo ganadero también secundario, que era el del duque de Tobar, y el padre de los dominguines le dijo a mi padre que por favor vendiera lo que tuviera de Tobar, que eso no lo querían sus hijos, querían lo de Veragua. Era más claro, más franco, faenas más cortas, más intensas, buenos en banderillas, que algunos de los dominguines ponían banderillas, espectaculares en varas, ¿no? Entonces, la virtud de mi padre fue, primero, que era muy amigo del padre, y segundo, que vivió una época donde este mundo del toro quería un toro de verdad. No como, siento decirlo, pero es la pura realidad, no como ahora. Ahora, en España, en Francia menos, pero en España en las principales plazas, y ustedes lo saben, los que son muy aficionados, el torero elige, y aquella ganadería que es fuerte, encastada, no la quieren ni ver. Hay toreros que se han hecho una carrera, entre comillas, como figuras, que para mí no lo son, y no han visto un toro de verdad en su vida,
ni en las novilladas, ¿eh? Esa es mi opinión, muy clara. Y entonces, claro, eso es una vergüenza. En la época esta no, en la época esta los que eran figuras de verdad porque podían con todo tipo de toros, ¿no? Y en aquel momento pues hubo esa virtud, Javier, de que era amigo. De hecho mi padre acompañaba a los dominguines en corridas que no eran nuestras, muchas veces no de apoderado, sino simplemente como amigo, y después los dominguines pedían estas corridas en los sitios más importantes, ¿no? De hecho pues el Litri cuando empezaba, cuando veía a Luis Miguel que se le podía subir un poco a algunos jovencillos, como era el caso de Miguel Báez Litri, pues lo que hacía era intentar anunciarse con una ganadería como la nuestra, o con los Pablo Romero, y decirle que todavía no estaba preparado para quitarle el puesto, ¿no? Era la manera que tenía el mundo taurino de decir quién era el número uno, ¿no? Hoy en día pues es a base de comodidades, y muchas veces el que no está cómodo pues tiene la valentía de irse, que es una vergüenza para mí, porque las cosas hay que defenderlas, no irse, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos a la historia. Seguimos con la historia. Ya hemos visto el hierro, motivo por el cual hoy estamos aquí, motivo, vuelvo a decir, secundario. Lo importante es tener a Tomás. Tenemos el ganado. Hace falta una finca. Has nombrado los Alburejos, la primera finca que tuvo tu padre, que compró y donde fue a llevar el ganado. Cuenta tu madre, me contó un día que a tu padre le gustaba vivir bien. Entonces dice, bueno, yo quiero que mi ganado viva bien, y para eso buscó una finca de buenos pastos y que fuera acogedora para el ganado, y también quiero una zona donde yo viva bien, un buen clima, y por eso pues fue el final de venirse la Lubita y la Ruiza. A años 40 se traslada el ganado a pie. Estamos, parece, aquí hay algunos que han nacido en los 40, y cómo ha cambiado el mundo. Trasladar el ganado a pie desde Medina Sidonia, tuvieron que cruzar el río y llegar, no tuvieron que cruzar más de un río, sí, claro. y llegar hasta la Lubita y llegar hasta la Ruiza, que me imagino que eso forma parte del acervo de tu familia, del ancestro, de esa leyenda, ¿no? De una manera tan legendaria, y llegar a esta tierra. ¿Cómo son las fincas? Háblanos del hábitat del toro bravo. Yo creo que todos la conocéis, todos habéis visto, bueno, la Lubita creo que todos, y la Ruiza creo que la mayoría. Y es de los sitios donde se disfruta del toro, de la maravilla, de la dehesa. A mí cuando se habla de ecologismo, este tipo de cosas, yo nada más que los invitaría allí, y allí podríamos ver pues desde aves de paso, desde mamíferos, desde plantas que son endémicas y que solamente estarían allí porque hay dehesa y hay toros bravos. Si ahí tuviéramos fresas o tuviéramos, evidentemente aquí estaría todo limpio, no habría nada de esto, y creo que para los que vamos es el placer de los placeres, con un cortijo además señorial, con un sabor donde además se vive todo el año, todos los días del año. Tomás vive a piñón en la Ruiza. Creo que además de tu hogar y el hogar de tus toros, como decía tu madre, que a tu padre le gustaba vivir bien, tú también has encontrado tu lugar en el mundo, en la Ruiza, donde te has criado y donde te has hecho ganadero y hombre. Sí, bueno, del traslado habría mucho que hablar, porque en casa somos muy especiales también, lo conservamos todo, entonces tenemos todas las carpetas de todo el traslado que se hizo allí. Realmente mi padre no compra los alburejos, los tiene en arrendamiento. Pero había un problema en la zona de Medina Sidonia, en eso, estamos hablando ya de los años 45 a finales de los años 40. Era que ahí todavía había grupos de resistencia de la guerra, los famosos maquis, y entonces había un sistema muy bien organizado donde, claro, a las fincas muchas veces se les hacía difícil vivir, ¿no? De hecho, en los archivos eso hay muchas veces que para conseguir un neumático de un cacharro de esos de campo de la época, había que ir hasta Gibraltar, y no era fácil porque no te dejaban salir. Entonces mi padre, como también por contar anécdotas, era socio de José Enrique Calderón, que fue el primero que compró esa parte que iba al matadero de Veragua, de Lobos Domé. Después se queda mi padre solo y se hace con un administrador que era un almirante de la Armada. Eso lo hace para intentar que esa vida, para los piensos, para todo,
fuera más fácil. Y de hecho en Los Alburejos en aquella época había un destacamento de la Armada para poder vivir. Entonces, claro, mi padre, abogado, su despacho lo tenía en Madrid, las comunicaciones no eran buenas con Los Alburejos y le sale la oportunidad de comprar la Ruiza, que esa sí la compra, y claro, teniendo un cortijo muy bonito, una finca buena de ganado, suya en propiedad, pues decide traerse todo para acá, ¿no? Entonces se trajeron, hubo 5 grupos de ganado por campo a través, y venían los doblados. De hecho, pues el matador que ahora está con nosotros, Pepe, su padre y su tío Paco, que murió el año pasado, nacieron allí en Los Alburejos, y su padre, el abuelo, era el mayoral, ¿no? Y venían, y de hecho el que fue capataz nuestro, que era de Lucena del Puerto, el maestro José, era el aguador que traía también todas las cuadrillas de allí, ¿no? Tardaban del orden de 20 y tantos días, entre 15 y 25 días. Y después la última partida no, ya eran vacas muy viejas, algún animal doméstico que tenían, y ya vinieron en camiones. Y ahí se quedó una partida que fue imposible de traer, de ya animales defectuosos y todo eso, que Álvaro Domequi Díez me dijo que después que no pudieron, animales de desecho, que no pudieron sacar nada de ahí. Pues yo siempre digo, bueno, pues esta gente habrán guardado algo, pero qué va, habían sido, me parece que eran 15 vacas, y mi padre dejó un buen, muy deshecho. Por lo visto no había manera de sacarle un animal que sirviera, y eso desapareció ahí. Sin embargo, se cuenta a veces que sale algún jabonero de Torre Estrella, esto es de lo antiguo que había en el campo, no sé, porque aquí estos ganaderos son muchos de, no voy a decir de mentir, pero de no contar toda la verdad, no sé cuál. Bueno, yo cuando empecé de ganadero siempre hablo con muy buenas palabras, porque claro, los padres de los actuales eran mis compañeros de la época. Yo empecé con 9 años y en la unión, entonces sí era una verdadera unión de criadores, y se portaba muy bien conmigo. Y de hecho don Álvaro Domecq, cuando hacía tentaderos a campo abierto, que yo suelo hacerlo, pues para que yo viera cómo se hacía, me convidaba y se portó muy bien conmigo. Y fue el que me decía, pues mira, de Los Alburejos de tu padre aquí tuvimos que caer todo porque eran construcciones muy viejas, aquello era bastante rústico, bastante con poco lujo, y después de las ramas que dejó tu padre aquí, que yo además lo tenía archivado, dice, de eso no se quedó nada. A lo mejor algo se quedó, ¿no? O sea que no puedo decirlo, pero sí es verdad que Torre Estrella no es de la ganadería de Domecq que salga mucho jamonero. O sea que realmente esa es la historia. Entonces en la Ruiza pues es donde se ha desarrollado. Tengan en cuenta, desde el año 40-41 que empiezan los lotes a entrar en Los Alburejos, hasta el año 55 ya todo el ganado estaba en la Ruiza, ¿no? Y realmente se vive bien allí, es un buen sitio para vivir, para la gente que nos gusta el campo, y el campo es muy variable, no es como, por ejemplo, lo de don Fernando Cuadri, que es un campo más homogéneo, sino que allí hay zonas más